glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo los últimos tiempos de esta humanidad, donde cada día más que pasa vamos a ver cosas peligrosas y cosas difíciles para el pueblo de Dios y toda la humanidad. Pero nosotros tenemos que seguir confiados en Cristo, en el Señor, en nuestro Dios, que nos da la fuerza y nos ampara, nos guarda. Y es que nos da toda la fortaleza. No podemos depender de nosotros mismos, tenemos que depender de Jesús. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar en esta noche leyendo en el libro de Mateo. Nuestro Señor y Salvador Jesús nos dio una encomienda. Esa encomienda se lo dio a los apóstoles. Pero cuando cogemos esta enseñanza para nosotros, nos damos cuenta que Dios está a nuestro lado. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 28, su versículo 17. Amén. Amén. Esta palabra de Dios se lee bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos la gracia, la gloria y la honra a ti, Señor. Tú eres el Dios creador. Tú eres el Dios que nos ve. Tú eres el Dios que lo sabe todo, que lo escudriña todo. Tú eres el Dios grande y maravilloso. Y fuera de ti, Jesús, oh Yahshua, no hay otro Dios. Bendito sea tu nombre, Yahshua. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por los músicos, por todo lo que participaron. Gracias por cada hermano que está aquí en esta noche, por los niños y todo aquel que ve, Señor, este programa a través del internet. Gracias por ello, bendícelo. Que esta palabra, Señor, toque cada corazón, cada mente, cada pensamiento, Dios mío, para que aprendamos a confiar y esperar en ti, en amor, en unión, sabiendo que los tiempos están cada día más difíciles, pero tú estás con nosotros hasta el fin de los días. Gracias, Señor, por tu santa palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Jesús, nuestro Señor, antes de su partida, se dirigió a los apóstoles para darle una instrucción de lo que ellos tenían que hacer. Pero al mismo tiempo de esta instrucción, también le dio una esperanza de fe. Y esa esperanza de fe también viene a ser parte nuestra y sobre todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Jesús le explica a sus apóstoles lo que él recibió. Es aquí en el versículo 17 del capítulo 28, donde Jesús se acerca a sus discípulos y le habla diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es ahí donde en el libro de Daniel se le enseña que todo dominio se le fue dado al Hijo. Todo dominio se le fue dado a Jesús. Él venció todo
hizo el trabajo del Padre. Y el Padre le dio toda potestad, todo dominio. Jesucristo es el que tiene el dominio en el cielo, en la tierra. Jesucristo es la vida. Jesucristo es la salvación. Por eso dice la palabra que no hay otro nombre. No es en el nombre de María, de Pedro, de Juan, de San Carlos. Es en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Es el nombre que tiene toda autoridad. Es el nombre que tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra. La Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y todo hombre confesará de que Cristo es el Señor. Alabado sea Cristo. Poderoso sea Dios. Luego que le deja saber que todo se le fue dado, entonces le dice, por tanto le da la encomienda de un trabajo a sus discípulos. Si Jesús no le hubiese dado esta encomienda, ni usted y yo que estamos aquí tuviésemos la palabra de Dios. Porque fue por la gracia y el amor de Dios que esta palabra vino a nosotros, para que aprendamos de ellas, para que podamos encontrar el camino. Jesús nos mostró a nosotros el camino a través de su palabra. Jesús nos llamó a cada uno de nosotros para que podamos recibir la vida eterna. Es el amor, es el regalo de Dios de cada creyente, que siendo nosotros hombres, mujeres, pecadores, Cristo pagó un precio por nosotros en la cruz. Nos sacó de la muerte para traernos a la vida eterna. Alabado sea Cristo. Poderoso sea Dios. La encomienda le dice, id y hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Es cuando usted viene y le predica, le habla, para que se arrepientan, para que acepten a Jesús. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Somos participantes de la salvación en Cristo Jesús. Somos parte de este pueblo elegido de Dios. Somos parte del pueblo de Israel, del pueblo que ama a Dios, de aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio. Y nosotros, al hablarle a otros, hacemos discípulos, aquellos que no conocen a Dios. Alabado sea Jesús. Este es el mandato que Cristo le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Y esto tenía que ser bautizando. El bautismo es parte de la salvación. El bautismo es morir el viejo hombre y nacer de nuevo en Jesús. Cuando usted acepta a Jesús, usted se bautiza. ¿Qué es bautizarse? Es cuando usted se sumerge en el agua. Y cuando usted se sumerge, usted muere con Cristo. Y cuando sale del agua, usted vive con Cristo Jesús. Ya no es usted que vive, es Jesús en usted. Alabado sea Dios. Pero Jesús, luego que le explica que tienen que ser bautizados, le enseña entonces a que guarden todas las cosas que él había dicho. ¿Y qué dijo Jesús? Él enseñó los mandamientos. Los mandamientos. En el tiempo de Noé, Dios puso su ley. Y esa ley es eterna. Jesús no quebrantó la ley del Padre. Jesús cumplió con la ley. Pero Jesús le añadió a esa ley otros mandamientos que tienen que ver con la misma ley del Padre. Cuando Jesús le decían que tenía que amar al prójimo, Jesús dijo no solamente amar al prójimo, también ame a aquel que le hace un mal. Si alguien le hiere, le hace daño, no coja odio contra esa persona. ¿Qué dijo Cristo? Ámale.
ámale. Porque si alguien te hace un bien, cualquiera ama al que le hace un bien. Pero ¿quién puede amar a aquel que le hace un mal? Y es de la manera que nosotros tenemos que honrar a Dios, amando aún a aquel que nos duele, que nos hace mal, que tiene cosa contra nosotros. No podemos tener rencor ni odio. ¿Sabe por qué? Porque eso no nos permite subir al cielo. Tenemos que tener amor, paz, aprecio a los demás. Y cuando eso está dentro de nosotros, entonces verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso que Jesús le dijo, vayan, hagan discípulos, bautizándolo. Y hablé y dije que cuando uno se bautiza, uno nace de nuevo. Ahora nosotros no podemos hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nos enseña a perdonar, nos enseña a olvidar, porque es el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. No es cualquier espíritu. Por eso uno llora, por eso uno canta, por eso uno busca la presencia de Dios. Porque es que el Espíritu de Dios nos lleva a alabar, a glorificar a Dios. Nos lleva a amar al prójimo. Nos lleva a amar a aquel que nos hace un daño. Porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Quién da el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Nada más y nada menos que el Creador, que Jesús. Cuando Juan vio a Cristo, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, dijo Juan, él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es Jesús. Cuando este Espíritu está dentro de nosotros, nosotros lloramos. Cuando usted sufre, usted llora. Cuando usted sufre, usted clama al Padre. Porque el Espíritu de Dios nos enseña que tenemos que confiar y clamar a Él. No dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Los hijos de Dios claman al Señor. Esperan en Cristo. Esperan en Dios. Si nosotros nos llevamos por nosotros mismos, el ser humano tiene rencor, guarda rencor, porque así somos nosotros los seres humanos. Pero nosotros que tenemos a Dios, nos enojamos, pero al minuto pedimos perdón y nos reconciliamos con nuestros hermanos. Porque verdaderamente Dios está en nosotros. La Biblia dice, enojáis, pero no pequen. Como seres humanos nos enojamos, pero tenemos que entender que no podemos darle puerta abierta al enojo. Tenemos que reprender el enojo. Para poder entrar al cielo, tenemos que amarnos el uno al otro. Alabado sea el Señor. Te amamos, Señor. Pero hay una palabra de aliento, de fe, de esperanza, que Jesús le encomendó, le habló a sus apóstoles, porque Él sabía que ellos iban a pasar mucho. Él sabía lo que ellos iban a sufrir. De la misma manera, Cristo sabe lo que nosotros vamos a sufrir, lo que nosotros estamos pasando. ¿Sabe qué difícil es cuando una persona tiene que trabajar, o cuando no encuentra trabajo, o cuando no hay alimento en el hogar, o cuando no hay con qué pagar el apartamento, o etcétera, etcétera? Cuando le están humillando porque es cristiano, porque le sirve a Cristo. Cuando el mundo desprecia a aquellos que le sirven a Dios. Porque podemos sufrir por muchas cosas. Pero cuando sufrimos porque somos hijos de Dios, hija de Dios, es ahí que Jesús, al ver que sus apóstoles, que sus discípulos, por llevar el evangelio, iban a sufrir, entonces Jesús
tenía que darle un aliento, dejándole saber que Él no lo iba a desamparar. De la misma manera, a nosotros como hijos de Dios, Jesús, el Dios verdadero, el Dios creador, no nos desamparará. Alabado sea Cristo. Y es aquí que Él le dice esta palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Jesús dice esa palabra? Parece que Cristo se había equivocado cuando dijo esta palabra, porque Él resucitó y se iba al Padre, pero le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Jesús se fue al Padre. ¿Cómo Él se atreve a decir esta palabra? Ellos lo vieron y al Padre. ¿Cómo entonces Jesús iba a estar con ellos cuando iba a estar con el Padre? Es muy simple. Acabamos de leer que el que da, el que bautiza con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, es Jesús. Para poder entender esto, entonces tenemos que leer y ver por qué Jesús dice que Él iba a estar con ellos todos los días. Y de la misma manera, si le somos fieles a Dios, Jesucristo estará con nosotros en los problemas, en los afanes, donde quiera que vamos. Jesús está con nosotros. Aunque no lo vemos, Jesús está con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer para que Jesucristo pueda estar con nosotros? La Biblia dice que nada inmundo puede estar en el reino de los cielos. El Espíritu de Dios no puede morar en una persona que hace lo bueno y hace lo malo. Porque el Espíritu Santo, santo es. Si vamos al libro de Juan 14, nos vas a explicar cómo Jesús iba a estar con sus apóstoles. De la misma manera que iba a estar también con nosotros que amamos a Cristo. Oiga lo que dice en el capítulo 14 de Juan. Alabado Cristo. Poderoso Dios. 14:15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Qué tiene que ser la persona cuando acepta a Cristo? Si verdaderamente le cantamos, le adoramos, le predicamos a Cristo, tenemos que entonces ¿qué hacer? Cuando digo predicamos a Cristo, el predicador que predica la palabra de Dios, si dice que ama a Dios, tiene que guardar también la palabra. No es solamente el que oye, también el que predica. Todos tenemos que vivir guardando los mandamientos de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice Jesús, verso 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a estar con nosotros para siempre? El Consolador. ¿No dijo Jesús que Él iba a estar con ellos para siempre? Sí, pero cuando seguimos leyendo dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque si están en pecado, no lo pueden recibir. Dice: porque no le ve, ni le pueden, ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis.
en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién estará con vosotros? Jesús. Pero oiga más para abajo lo que dice. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿quién ama a Dios? Nosotros podemos decir, Cristo, yo te amo. Pero Jesús dice, el que me ama, guarda mis palabras. Ahora viene cómo Él se manifiesta. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por Yahweh, mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué es manifestarse? Es venir, postrarse. Es ser parte nuestro. Jesús iba a estar a través del Espíritu Santo en sus discípulos. Y de la manera que Cristo está en nosotros es a través de su Santo Espíritu. Iglesia, quiero mostrarle algo. No importa lo que está sucediendo a tu alrededor en tu vida. Si tú estás firme en Cristo, si tú luchas por guardar sus mandamientos, no temas. Jesús está contigo, no temas. Cristo está con nosotros, no temamos. Aunque venga lluvia, trueno, fuego, haga lo que haga. Jesús está con nosotros. Jesús está con su pueblo. En el libro de Josué, Dios hablándole a Josué, Josué capítulo 1, cuando Moisés ya había muerto, Dios le iba a entregar esa tierra prometida que le había hablado a Moisés que le iba a dar. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Josué 1. Oiga lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de mi siervo Moisés, Jehová habló a Josué de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os entrego, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta la gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a su padre que la daría a ellos. Hermanos y hermanas, si le somos fieles a Dios, si guardamos su palabra, no importa lo que el mundo esté pasando, Dios no te desampara. De la manera que Dios tuvo con Josué, de la manera que Dios tuvo con los apóstoles, de la manera que Dios tuvo con todos sus discípulos, es de la manera que Dios va a estar con nosotros. Si le somos fieles a Dios, no habrá enfermedad. No importa que sea el coronavirus, que sea lo que sea, no hará enfermedad que te pueda quitar la vida. Podrá estar adolorido, podrá tener una enfermedad que te llegue, pero no te va a quitar la vida, porque Dios
Dios está con aquellos que guardan su palabra y se entregan a Él de corazón. Josué era un hombre de Dios. Por eso es que Cristo mora en cada uno de nosotros cuando guardamos su palabra y sus mandamientos. Queremos ver las bendiciones de Dios. Luchemos de corazón, de verdad. Dios le dijo a Josué: esfuérzate. Amigo, hermana, esfuércense para entrar a la tierra prometida, a las ciudades celestiales. Esforcémonos para ser salvos, para recibir la bendición de Dios. Es negarnos a nosotros para que nosotros viva Cristo, para que nosotros more el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Somos libres del pecado, somos libres de la muerte, porque nosotros ahora mora Cristo Jesús. Aprendamos a amar, a perdonar y a confiar en Cristo. Amén, gloria a Dios. No importa la circunstancia, vendrán cosas negativas a tu mente cuando estés pasando por problemas y cosas difíciles. Pero recuerda que el que está en ti es Cristo. Aprendamos a confiar y a depender de Él, no de nosotros. Porque si dependemos de nosotros, caemos, porque somos hombres. Pero si dependemos de Jesús, triunfamos, porque Él es Dios y Él es el Creador. Estemos de pie en esta hora y démosle gracias a Dios. Alabado sea Cristo, poderoso sea el Señor, maravilloso sea Dios.